tal? Muy buenas tardes. Estamos en debate público. Esta semana vamos a platicar de un tema que está relacionado con varios de los otros que hemos estado platicando a lo largo de estas emisiones relacionadas con los procesos de medición y de evaluación de la administración pública. En programas anteriores, ustedes seguramente lo recordarán, hemos estado hablando de una serie de temas todos relacionados con los controles internos, con la evaluación del desempeño, con el combate a la corrupción y con algunas cuestiones que de una o de otra manera son concomitantes a la forma de saber cuál es el impacto que tiene una política pública, una decisión de gobierno, un acto administrativo en concreto o una cuestión relacionada con el ámbito público en el sentido de la toma de decisiones. Esta semana, abundando un poco en esos temas y tratando de ampliar el conocimiento que cualquier persona, no nada más los expertos, debiéramos de tener sobre cómo funcionan las instituciones del gobierno y cómo se evalúa el impacto que tienen las decisiones que toman los servidores públicos desde distintos ámbitos, desde el ámbito estrictamente administrativo hasta las decisiones que se toman en el orden político, pues debemos como ciudadanos, insisto, de tener algunos elementos que nos permitan tener con mayor facilidad un criterio propio sobre cómo debemos ver a la administración. Sabemos que vivimos tiempos muy particulares en los que pareciera que lo que hasta hace poco tiempo pensábamos que era lo correcto, ahora resulta que no, pero esa es una idea bastante engañosa, bastante gelatinosa, relacionada más bien con los tiempos políticos en que vivimos. Al final de cuentas, la evaluación siempre será la evaluación, los criterios de medición de la administración pública seguirán ahí independientemente de lo que los vaivenes políticos digan, y también un tema que resulta fundamental para uno de los postulados principales del gobierno en todos los ámbitos actualmente, que es el combate a la corrupción, se encuentra en un tema del que vamos a hablar hoy en día, que lo podemos resumir en el control interno. Para poder platicar de este tema esta tarde aquí en Debate Público, invitamos a una verdadera experta que, además de ser una muy buena amiga, pues es alguien que ha estudiado y trabajado en la práctica a fondo en este tema. Le damos la bienvenida a Lisbeth Liliana Sosa Bautista. ¿Qué tal? Buenas tardes, maestro. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Bueno, pues Lisbeth es maestra en evaluación de políticas públicas, es, digamos, su grado académico, y en el ámbito propiamente del trabajo técnico que ella desempeña, pues ella es una especialista en control interno con amplia experiencia, podemos decirlo, con muchas horas de práctica en el trabajo estrictamente de campo, vamos a decirlo así, si lo pudiéramos denominar de esa manera, en el establecimiento, el control, la evaluación de los mecanismos a través de los cuales un ente de gobierno evalúa su propio desempeño y establece sus propios mecanismos de control para evitar alguna cuestión de exceso o de falta en la implementación de sus mecanismos y de sus políticas. Para que podamos hablar de este tema, la importancia del control interno, maestra Lisbeth, tendríamos que partir, ahora sí que como se dice, tendríamos que partir por el principio. Y este principio lo tenemos que fijar en la necesidad de reflexionar sobre el control interno, qué es el control interno y cuál es la importancia que tiene este tema en el ámbito de la administración pública. Como usted dice, maestro, en los últimos tiempos, pues la administración pública es un factor fundamental, ¿no? Que exista dentro de la administración una transparencia y una efectiva rendición de cuentas. Para este tema, pues es necesario contar con un eficiente sistema de control interno. ¿Qué es un sistema de control interno? Un sistema de control interno es un conjunto de actividades
que van encaminadas a que una organización de cualquier tipo, sean públicas o privadas, lleguen a cumplir sus metas y sus objetivos en el tiempo correcto, ¿no? Para esto, el sistema de control interno pues ha marcado tendencia, ¿no? en el organismo público como en el organismo privado, pero especialmente en los organismos públicos. ¿Por qué? Porque como comentaba, ahorita los ciudadanos estamos en una posición en que cada vez nos interesa más qué hace el gobierno con nuestros recursos. Para esto necesita haber transparencia y rendición de cuentas, como ya lo comenté. El control interno nace en el año 1992. Es un modelo que se fue trabajando, partió en Estados Unidos, ¿no? En empresas privadas, y que debido a su gran eficacia y eficiencia, se vino trabajando y se implementó en México en el año 2013. Este modelo de marco integrado de control interno consta de 5 componentes: ambiente de control, administración de riesgos, actividades de control, supervisión y comunicación e información. Estos cinco componentes son una estructura escalonada que lleva a todo el municipio, entidad gubernamental o una entidad privada, claro, a cumplir con sus metas en tiempo. En tiempo y forma. En tiempo y forma, así es. Porque, perdón que le interrumpa, siempre ubicamos como el control interno como una especie de policía, ¿no? Y en realidad es esto, ¿no? Es como el cuidar, vamos a decir así, a través de todos estos mecanismos, corríjame si estoy equivocado, de que la meta, si la meta es llegar del punto A al punto B, se cumpla en la forma y en el tiempo en que debe de ocurrir. Así es. El control interno es como lo comenté, es un conjunto de actividades, porque tenemos la mala práctica o la mala visión de entender al control interno como unos lineamientos, unas obligaciones que nada más tenemos que cumplir. En el caso de los municipios y las entidades gubernamentales, son obligaciones que nos pide Contraloría General del Estado, una Contraloría interna dentro del municipio, y lo vemos como obligaciones. ¿Qué necesitas? Lo voy a cumplir, la autoridad me lo está pidiendo, viene un ente fiscalizador y voy a cumplir con todo lo que me pide. Y no debe de ser así. Un control interno más bien son todas las actividades que hace cada uno de los servidores públicos dentro de una organización, empezando desde el titular hasta el personal operativo. O sea, el control interno son las actividades diarias, todo el proceso que ellos hacen, desde recibir una factura, entregar un bien, brindar un servicio. El control interno es todo lo que ellos hacen día a día, pero enfocado de acuerdo a la normatividad y con lo que ellos tienen que hacer para que su organización llegue a cumplir un objetivo. Todos estos mecanismos de control interno, es decir, como este conjunto de mecanismos que decía, son 5 momentos, vamos a decir, distintos, se deben implementar en todas las áreas de la administración pública como un mandato. Es decir, existe una ley, una disposición en específico que obligue a los municipios, a las entidades de la administración pública estatal, de la administración pública federal, a implementar todos estos mecanismos, o con el paso del tiempo, desde el momento que decía usted que se creó y que llegó, que digamos que bajó a la administración pública en el caso mexicano, se implementó desde el primer momento bajo toda esta perspectiva integral, ¿o ha ido aplicándose de manera paulatina? Pues el control interno, en especial en el caso de Oaxaca, se publicó en el periódico oficial del Estado en el septiembre del 2017 el marco integrado de control interno, donde obliga a todos los organismos del Estado a sumarse a este programa, que este programa, al final de cuentas, que es un sistema de control interno, nos lleva a combatir la corrupción. Es algo que usted comentaba en un principio que ha estado muy fuerte en estos últimos días, porque pues los ciudadanos demandan eso, ¿no? La transparencia en los recursos públicos. En Oaxaca, en el estado, la Contraloría, la Secretaría de Contraloría Gubernamental, ha emitido un manual de control interno, guías, formatos, que pues conllevan, ¿no?, a que todas las dependencias vayan implementando de manera paulatina este sistema de control interno. Un punto importante que mencionar es que el control interno en las dependencias ahorita se encuentra en la primera fase. De los 5 componentes que yo comentaba, se encuentran en el primero, que es ambiente de control.
¿Qué es esto ambiente de control? Pues es crear la atmósfera necesaria para que todos los demás componentes, todas las demás actividades que vienen después puedan encaminarse, ¿no? Cuenten con el entorno necesario para poder desarrollarse. ¿Cuál pudiera ser un ejemplo? Vamos, si lo vemos ya como en un ámbito práctico, es decir, como en el día a día de una institución, en el momento en que entra en vigor este marco integrado, vamos a ponerlo septiembre de 2017, que se dice, se va a implementar todo este conjunto de mecanismos y obviamente partiendo del paso número 1, ¿qué implica ese paso 1? Es decir, ese primer ambiente de control, ¿qué implica para una dependencia? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que modificar? ¿Qué tienen que implementar? ¿O cómo se sientan esas bases para que posteriormente se pueda hablar de los otros 4 momentos restantes? Primero, para establecer el ambiente de control, lo primero que deben de hacer es generar conciencia. Conciencia en todos los servidores que integran la entidad gubernamental municipal. Conciencia de qué van a hacer, de qué responsabilidades van a tener. Primero, empezar a delimitar cuáles son sus funciones, cuál es su posición dentro de la empresa, cuál es su responsabilidad dentro de una entidad gubernamental. Después de esto, lo que deben de hacer es empezar a generar manuales. Un control interno conlleva a todo, a que como mencionaba, la dependencia llegue a cumplir sus objetivos, pero ¿cómo los va a cumplir? Primero, hacer conciencia en su personal, la responsabilidad que tiene, el puesto que está ocupando y las actividades que realiza día a día. Lo primero que debe de hacer es contar con manuales, códigos de ética, códigos de conducta, manual de procedimientos, un organigrama bien estructurado. ¿A esto a qué voy? Que el ambiente de control es crear el entorno necesario para que lo demás pueda fluir. Claro. Entonces, en ambiente de control, lo primero que debes de hacer es eso, concientizar a tu personal, al personal operativo, al personal de la institución, el titular de la dependencia, y de ahí partir, empezar a generar los programas y documentos necesarios para que ellos puedan tener una base, cómo lo van a hacer, qué van a hacer y hacia dónde van a ir. Y este esquema, por ejemplo, hablando de este primer momento del establecimiento de este ambiente de control, en un periodo calendario, vamos a decirlo así, ¿cuánto tiempo puede implicar? Porque estamos muy mal acostumbrados en general en que pensamos, por ejemplo, en el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? que es todo y es nada, y decimos, pues es que lo crearon hace 2 años y no ha dado resultados. Cuando lo cierto es que un esquema como ese o como este del que estamos platicando actualmente, pues no puede ser medible a lo mejor en un lapso de 6 meses, de un año, sino tiene que verse en el mediano plazo, en el largo plazo, es decir, en periodos a lo mejor de 1 año, de 3, de 5, incluso de 10, de 15, para ver sus resultados en el tiempo. Y también estos esquemas de implementación, pues tampoco pueden ser, pues 1 mes para uno, 1 mes para otro, y en 6 meses verlo implementado, porque sabemos que técnicamente es imposible hacerlo, pero en un esquema racional, este primer esquema, ¿cuánto tiempo necesitaría para poder plantearse que, por ejemplo, en el caso del gobierno del Estado, que de donde partimos de los lineamientos y las disposiciones que emitió la Secretaría de la Contraloría, ¿cuánto tiempo necesitarían o van a necesitar en específico para poder establecer esas condiciones que les permita luego ir colocando los siguientes peldaños hacia el segundo, tercer, cuarto y quinto paso? Un tiempo establecido sería imposible determinarlo, Claro. Porque un control interno es como un traje hecho a la medida. O sea, cada institución debe de tener un control interno diseñado para ellos. No puede haber un control interno igual para todos, porque cada dependencia, cada organismo persigue objetivos distintos, tiene funciones distintas. Sí, ¿no? Tamaños distintos, estructuras distintas. complejidades Así es. Diversas, ¿no? Así es, entonces depende de eso, es la implementación del control interno. Para crear todo este ambiente, primero deberían de ver la magnitud de la dependencia, su estructura, las funciones que realiza, qué objetivo persigue. De acuerdo a esto, entonces se podría establecer ya un tiempo determinado, pero es de acuerdo a cada organización pública. Claro, y viendo, por ejemplo, el esquema global, ya ahora sí que para poder pasar a las siguientes preguntas, ¿en qué periodo, digo sin ser, como bien lo dice usted, como rigoristas o a lo mejor
entrar como en cuestiones de limitarse a cierto periodo, pero vamos, visto como un esfuerzo de largo aliento de las entidades gubernamentales, ¿en qué perspectiva de un lustro, de una década, de más o menos, o sea, puede verse el resultado de la implementación de este mecanismo? Insisto, porque estamos muy acostumbrados de que hoy lo anunciaron y mañana ya queremos ver cuál fue el resultado, ¿no? Y también tenemos que asumir que esos cambios, además tan profundos al interior de las instituciones, pues no son cambios que sean de la noche a la mañana, ¿no? Pero pensando en eso, a lo mejor dándonos o dándole margen a la implementación, pudiéramos decir, bueno, pues un corte pudiera hacerse 5 años después, 10 años después. ¿Qué periodo veríamos? Pues en ese contexto considero que tal vez unos 3 años. Quizá. Quizá. Como le comentaba, en entidades gubernamentales ahorita se encuentra en el primer componente y estamos en los últimos meses del año. Tal vez terminando este año, estarían terminando de implementar el ambiente de control interno. Terminando. El siguiente año, partiendo del ambiente de control interno, pues ya podrían seguir con... ¿Cuál es el paso 2 que nos decía? De estos la administración pasos, ¿sí? Ambiente de control, administración de riesgos. ¿Y la administración de riesgos qué implica? O sea, ¿eso de qué se trata? Digo, para los que no somos expertos en el tema, que más bien estamos como tratando de aproximarnos, de tener un poquito más de información sobre un tema que a lo mejor esencialmente desconocemos. Cuando hablamos de la administración de riesgos, ¿de qué hablaríamos? ¿Cuál sería un ejemplo de eso? La administración de riesgos no es más que prever todas las causas externas e internas que pueden afectar a que nosotros lleguemos a cumplir un objetivo de cualquier organización. Cosas que no tenemos previstas, cosas que salen fuera del alcance de las funciones de la institución. Eso es administración de riesgos, prever antes de que nos suceda algo que nos impida llegar a cumplir los objetivos. Eso es administración de riesgos. Ok, y ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la evaluación del desempeño? En todo esto, ¿qué papel juega la evaluación del desempeño? También como una forma de no sé si sea correcto decirlo, como un mecanismo también de control, como un mecanismo de evaluación para la administración pública. ¿Qué papel juega ahí más bien la evaluación del desempeño? Bueno, para empezar, la evaluación del desempeño, ¿qué significa? Medir la eficacia, eficiencia y economía de los recursos públicos o la gestión pública de una institución, ¿no? El control interno en este contexto, en evaluación al desempeño, es fundamental. Como ya comentaba, el control interno es toda la serie de actividades, es todo lo que tú estás obligado a hacer de acuerdo a la ley para llegar a cumplir tus metas. Ahora, no puede haber una evaluación de desempeño si no hay... Puede haber, pero el resultado no va a ser bueno si no hay un buen control interno. El control interno, ¿a qué nos ayuda? A que cuando nos lleguen a evaluar en materia de desempeño, nosotros cumplamos efectivamente con todo lo previsto, que haya eficiencia, eficacia y economía. Claro, y esta evaluación del desempeño a veces es un poco difícil y me gustaría, usted que es experta, que nos pudiera abundar un poco más, porque en algún otro momento que igual hemos platicado, siempre queda un poco como esa interrogante, insisto, para los que no somos expertos en el tema, de la diferencia entre medir cuantitativa y cualitativamente una acción. Es decir, ejemplos hay muchos alrededor de cuando se dice que se hicieron muchas cosas pero que no sirven para nada, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando se habla de un elefante blanco, en ese sentido, ¿qué papel jugaría la evaluación del desempeño para decir, hiciste 10 obras, pero esas 10 obras no tuvieron ningún impacto? O a lo mejor hiciste una, pero esa obra fue de un impacto muy profundo en el bienestar de la población, en la satisfacción de una necesidad, en el cumplimiento de un servicio público, etcétera. ¿Cómo lo pudiéramos, digamos así, como aterrizar a un lenguaje un poco más sencillo para que, insisto, los que no somos expertos pudiéramos entenderlo? La evaluación del desempeño, como usted comentaba, maestro, es básica, ¿no? Y fundamental, y es algo que se le ha dado tal vez no menos importancia, pero se ha dejado a un lado porque se le ha dado más vista o más peso a que comprueben los recursos públicos. Pero nunca nos preguntamos, bueno, sí nos preguntamos, ¿no? Los ciudadanos, ¿en dónde quedan nuestros recursos? ¿En dónde quedan nuestros impuestos, ¿no? Entonces, la evaluación al desempeño, ¿a qué nos ayuda? A ver que efectivamente esos recursos sean aplicados en obras que nos beneficien,
en acciones que beneficien al ciudadano, que beneficien a todas las personas que en verdad lo necesitan. La evaluación al desempeño ha sido como dejada a un lado. ¿Por qué? Porque se le da más peso a las auditorías financieras, a las evaluaciones financieras, porque únicamente se encargan de comprobar cuántos recursos gastaron. ¿Está la obra? Sí, sí está, pero nunca se sabe si en verdad está beneficiando, si en verdad está funcionando, si esa obra de verdad sirve para algo. Entonces, claro, una evaluación al desempeño es importante y debe de ser fundamental realizarla en cada dependencia y en cada organismo, porque cuando hacemos una evaluación al desempeño, entonces vemos si esa institución está cumpliendo, está aplicando los recursos de manera adecuada, está funcionando de manera correcta. Es decir, no nada más está diciendo cómo se gastó el dinero, sino qué impacto tiene esa inversión para su población, que es, ¿cómo se dice? Como su objeto, su finalidad, su foco, su población objetivo. Lo que para una empresa pudiera ser su clientela, ¿no? Vamos, si habláramos de una empresa privada, pues ¿quiénes son sus objetivos? Pues sus clientes, ¿no? En este caso, serían los ciudadanos, una entidad de la administración pública, pues es esa población objetivo, ¿no? Esa es la palabra que no encontraba yo, ¿no? Ahora bien, este proceso de implementación, que es un proceso, sabemos, muy gradual, paulatino relativamente, pero constante, ¿en qué estado se encuentra, pero en el ámbito municipal? Porque alrededor del municipio, y eso vale mucho la pena decirlo, yo veo que se tejen muchas historias como de claroscuros, ¿no? Porque a veces en los municipios es donde vemos los esfuerzos más importantes a favor de la gente, porque es el ámbito de gobierno que está más cerca de la ciudadanía, aunque también luego hay como muchas historias negras, ¿no? De autoridades municipales que no ocupan bien el recurso, que se lo llevan, que hacen y deshacen. Y también es cierto que es al ámbito de gobierno que se le ha exigido más profesionalización en la menor cantidad de tiempo. Es decir, si hablamos quizá como de la última gran reforma del municipio, que fue por ahí del 99, pues hablamos a lo mejor de 20 años en los que a los municipios se les han incrementado exponencialmente sus obligaciones de distintos tipos, ¿no? De comprobación de recursos, de auditoría, de etcétera, un larguísimo etcétera, pero que además vienen con mucho más atraso, y es una palabra que lo ocupo con cierto cuidado, con relación al proceso de perfeccionamiento de su esquema administrativo de los gobiernos estatales o del gobierno federal, pues que obviamente han caminado un trecho mucho más largo. En ese sentido, todo este proceso de los que estamos hablando en el ámbito municipal, ¿corre más o menos en el mismo carril o va más atrás? En el ámbito municipal, pues es más difícil. Como bien sabemos, las administraciones son más cortas, la infraestructura con la que cuentan es escasa, entonces la implementación pues es más tardía. El control interno en los municipios va un poquito más retrasado que en el ámbito estatal. ¿Por qué? Para empezar, existe la obligación en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca de que a partir de 20,000 habitantes, cualquier municipio que tenga más de 20,000 habitantes está obligado a tener una Contraloría Interna. Esta Contraloría Interna, ¿qué hace? La función de establecer un sistema de control interno, vigilar los recursos, supervisarlos. Ahora, en el ámbito municipal, pues es difícil. De todos los municipios que pasan esta cantidad de habitantes, muy poquitos tienen Contraloría Interna, y los que poseen la Contraloría Interna pues tienen otras actividades y le dan poca importancia a estas actividades y a esta implementación del sistema de control interno. Claro, y en ese sentido, ¿cómo se evalúan? Porque a veces también es algo que nos cuesta un poco de trabajo entender. En esta relación Estado-municipios, o bueno, más bien Federación Estado-municipios, ¿cómo no sé cuál sea la palabra correcta, cómo se evalúan entre ellos, cómo se vigilan entre ellos? Es decir, el ámbito estatal, ¿cómo se cerciora de que los municipios estén cumpliendo, por ejemplo, con esa obligación? ¿Cuál es el mecanismo, la institución? ¿Es la Contraloría, es la Auditoría? ¿Quién es el que ve eso con relación, así como al Estado? ¿Quién lo vigila desde un ámbito superior a que cumpla con estos requerimientos? Bueno, al Estado lo vigila pues la Federación.
También la Secretaría de la Contraloría está obligada y tiene la función de vigilar a todas las entidades gubernamentales. Ahora, en los municipios existe como órgano de supervisión la Contraloría General del Estado y el órgano de fiscalización superior. Lo que antes era la Auditoría Superior. Así es. Que es la que de alguna manera también vigila que eso se cumpla. Así es. Antes Auditoría Superior del Estado, ahora órgano de fiscalización, es uno de los encargados de vigilar que los municipios cumplan con todas estas obligaciones que tienen, que les corresponden. Claro, y existe un parámetro de decir, bueno, del universo de los 570 municipios, X número ha cumplido, X número no ha logrado cumplirlo. ¿Existen estadísticas al respecto? Pues es difícil establecer estadísticas. Oaxaca es un estado muy grande, ¿no? Y muy diverso, ¿no? Muy diverso. Como comentaba hace un rato, de los 570 municipios existen 38 que pasan los 20,000 habitantes y que están obligados a tener una Contraloría interna. De esos 38, pues es un poco complicado estar revisando los demás, si es que por lo menos, si no tienen Contraloría, tuvieran una persona que se encargue de estas funciones. Claro, y esto, yo sé que aparentemente pudiera no tener relación, pero creo que sí la tiene. Todo esto guarda relación, por ejemplo, con las obligaciones de transparencia que tienen tanto los municipios como el Estado, con todo este sistema del control interno. ¿Guardan alguna relación? Sí, y su relación es bastante estrecha porque el sistema de control interno, dentro de todos los componentes, todas las actividades que deben de realizar, si establecieran un buen sistema de control interno, cumplirían perfectamente con transparencia y rendición de cuentas. Pero sabemos que no siempre pasa. Que no es así, así es. ¿Y cuál es el reto en ese sentido? ¿Cómo se...? Bueno, aquí lo hemos platicado en esta mesa muchas veces con muchos invitados, porque, insisto, sin proponernos lo hemos abundado, me parece que de una manera ya relevante sobre este tema. Y una pregunta que siempre terminamos haciéndola es, ¿cómo hacemos para que más gente esté involucrada en estos asuntos? Porque pues se puede crear la institución, abrir la puerta y que nadie llegue, ¿no? Como pasó mucho tiempo, por ejemplo, con los institutos de acceso a la información, que se crearon hace casi 20 años, y pues realmente ellos fue así como que crearon el órgano, abrieron la puerta, pusieron su escritorio, tenían una ley para regirlos y nadie solicitaba información. En ese sentido, ¿cómo se involucra la sociedad en procesos como estos? En procesos como estos, pues, como comentaba, el reto más grande es concientizar a la sociedad y a los servidores públicos de lo importante que es el control interno. Establecer capacitaciones, estrategias, planes, pero con palabras simples, palabras que todo el mundo lo entienda, que les cause interés, que les genere esa ¿cómo se puede decir? Como esa iniciativa de poder participar dentro de este sistema de control interno. Para eso hay un organismo que se llama Contraloría Social, en donde se les da la participación a los ciudadanos para que vayan de la mano, ¿no? Y vayan participando en toda esta rendición, transparencia, en cada componente. ¿Qué está haciendo la entidad gubernamental o los municipios para implementar ese sistema de control interno? Claro, sabemos, antes de que nos gane el tiempo, sabemos que está en marcha un proceso para la renovación de la Contraloría del Instituto de Acceso a la Información. Sabemos también que usted está inscrita para eso. ¿Qué opinión y sobre todo qué derroteros tiene un espacio como ese en un momento como el que estamos viviendo? Es decir, quien sea el próximo Contralor del Instituto de Acceso a la Información, ¿qué retos va a encontrar ante sí? Los retos son bastantes, como ya comentaba. Primero, concientizar. En esta convocatoria que existe para el Contralor del Instituto de Acceso a la Información Pública, pues el primer reto es establecer, ¿no? O seguir esas actividades que se han implementado en sistemas de control interno. Como bien decía hace rato, está en la primera fase, ambiente de control interno. Entonces, pues el Contralor yo creo que va a tener bastante que hacer y que formar dentro de ese instituto. Y ojalá que, como siempre se dice, se pondere el conocimiento y la capacidad técnica
de quien sea designado para esa área por encima de los intereses políticos, ¿no? Creo que ese es un tema que no es necesariamente parte del proceso, pero sí lo determina en gran medida, ¿no? El proceso, si lo vemos en un sentido muy general, ¿cuál es ese proceso para elegir a ese contralor? El proceso para elegirlo, pues se emitieron la convocatoria, hubo una entrevista que realizaron los integrantes de la Comisión Permanente de Transparencia a cada uno de los participantes y pues todos los participantes tienen ¿Los elige el Pleno? Así es, deben de cortar con la tercera parte del total de los diputados. ¿Y eso para cuándo se prevé? ¿Hay una fecha específica? No hay una fecha específica, pero es en las próximas semanas. Bueno, pues estaremos muy pendientes de ese tema. Pues, maestra, le agradezco mucho su presencia en este espacio y sobre todo el contenido y el conocimiento técnico que nos ofrece esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias, sobre todo gracias a usted, que como cada miércoles aquí nos hace favor de acompañarnos. Aquí nos vemos la próxima semana en Debate Público. Muchas gracias y muy buenas tardes.